Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más. En esta ocasión no hemos podido empezar con el Facebook porque estamos con un problema de falta de fluido eléctrico, por lo tanto tampoco no hay internet. Pero estamos aprovechando para hacer una grabación, la cual también estará en primer lugar por el canal de YouTube Pastor Julio Cáceres Oficial. Dios te bendiga y bienvenidos una vez más a este compartir de la palabra de Dios. Y como tú sabes, estamos hablando sobre distintos aspectos de la mediocridad. Y en esta hora quisiera hablar sobre la mediocridad en nuestro servicio, porque en todo aspecto tenemos que estar mirando la mediocridad. Así que vamos a comenzar. Lucas capítulo 22 del versículo 25 al 27 dice la palabra del Señor así: Jesús les dijo: entre los paganos los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos y a los jefes se les da el título de benefactores. Pero, este pero es muy importante, además que cambia el sentido del resto de la oración. Pero ustedes no deben ser así. Nos está diciendo que no debemos ser como lo usa, como suele ser en el mundo, ¿no? Al contrario, dice, el más importante entre ustedes, el mayor, el más grande, tiene que hacerse como el más joven o como el menos importante, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias también por la falta de luz, por los inconvenientes, pero sea como sea, tú nos has equipado con esta otra fórmula que nos has dado, y aquí estamos, Padre Celestial. Te pido, bendice tu palabra y bendice a todos aquellos que nos van a estar viendo dentro de pocos minutos. En el nombre de Jesús. Amén. Y bendice a mis hermanos que están cargando las luces. Dice aquí muy claro que Jesús hace una aclaratoria, ¿no? Seguramente están en alguna cena, alguna comida, en alguna reunión, y él le dice: entre los paganos, o sea, entre los mundanos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos y a los jefes se les da el título de benefactores. Pero no debe ser así entre nosotros, dice al contrario, el más importante debe ser como el que es menos importante. Mejor dicho, que el que se cree más o se siente más debe servir a los que están más abajo, ¿no? Eso no te quita ninguna posición, eso al contrario, realza lo que hay en tu corazón, lo que hay en el corazón de cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, en el mundo, siempre el que tiene plata, el que tiene posición, un jefe militar, un juez, un diputado, una persona que tiene dinero, etcétera, siempre se cree importante y que tiene derecho y que todo el mundo le rinda pleitesía. En parte le doy la razón, pero también debe de aprender a vivir con la gente de abajo. Si solamente quieres que te miren de abajo para arriba, eso no es la vida cristiana. En la vida cristiana nosotros tenemos el título para que se pueda ver de que en nuestro corazón vive Cristo, y que siendo cristianos o teniendo a Cristo en el corazón, servimos. Porque eso fue lo que hizo Jesús. En un momento en que estaba Jesús entrando a la casa de Pedro, y los judíos o los hebreos tenían por costumbre que los sirvientes le lavaran los pies a los amigos o visitantes de la casa, y si no habían sirvientes era la esposa del dueño de aquel lugar. Y como Pedro estaba sin sirvientes y sin la esposa, entonces Jesús le dijo: dame una toalla, un delantal, y dame una ponchera, un lavatorio, y se puso a lavarle los pies a Pedro, y Pedro lo rechazó, porque el único conocimiento que tenía Pedro, como los demás, era de que
A los más importantes hay que rendirles pleitesía. Pero en este caso viene el más grande, el más importante, el que dividió la historia en antes y después, a servirle a Pedro. Y le dijo a Pedro, lo que hoy día yo hago, tú no lo entiendes. Más adelante, ¿cuándo más adelante? Cuando el Espíritu Santo te lo revele, entenderás estas cosas. Hoy tu carne te dice que esto está mal, pero más adelante, cuando el Espíritu hable a tu espíritu, tú vas a poder entenderlo y querer hacérselo a otros. Mientras tanto, Pedro recíbelo por fe. Eso fue el mensaje del maestro. Ahora quiero hablarte sobre la condición del servicio. Aquí vamos a aclarar un poquito más antes de hablar de la parte de la mediocridad en este aspecto, ¿no?, del servicio. Dice en Lucas 17, del versículo 7 al 10, ninguno de ustedes que tenga un esclavo, le dice, ven, siéntate a comer conmigo, cuando éste regresa de trabajar en el campo y de estar cuidándole las ovejas. Más bien le dice, anda y prepárame la cena. Quiero que estés atento a servirme hasta que yo termine de comer y de beber. Ya después podrás comer y beber tú. Tampoco le da las gracias por cumplir con su deber. De modo que cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ordena, no esperen que Él les dé las gracias. Más bien, dice, piensen, nosotros solo somos sirvientes y no hemos hecho otra cosa más que cumplir con nuestro deber. A mí me encanta esta escritura. Es una de las escrituras que más aclara a todos nosotros los que somos hijos de Dios cuál debe ser nuestra posición siempre. ¿Cuál debe ser nuestra posición? Servir. Porque Cristo fue nuestro gran siervo y si Él nos enseña estas cosas, dice, si alguien tiene un empleado, un peón, un obrero que le está trabajando en el campo, está en agricultura y le está alimentando a los animales y luego llega a la casa cansado y él a la hora de almuerzo dice, ¿quién le dice pasa y siéntate conmigo? Y en otra versión Jesús dice, pienso que no. Pienso que debe decirle, anda y prepárate para que me hagas la comida y cuando yo esté satisfecho de todo lo que haya comido y bebido, entonces recién podrás ocuparte de ti. Dice, entonces aquel siervo dirá, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer es lo que he hecho. La Biblia dice que en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Sin Él nada podemos hacer. O sea, si Él está en mí realmente, tengo que tener la condición de siervo. Así sea pastor, apóstol, profeta, querubín, lo que sea, siempre tenemos que tener la condición de siervo. Ahora te voy a decir una cosa. Una de las características de un siervo es su mansedumbre. Y no lo confundas con humildad, porque esas clases sí cuestan plata, no las doy gratis. Y entonces, mansedumbre significa que no importa lo que te digan, no importa dónde te pongan. Si tú eres un pastor, por ejemplo, o un líder, tú sabes lo que eres porque Dios te ha llevado hasta ese nivel. Pero si alguien te dice limpia un baño, ¿es que acaso te estás rebajando porque alguien te diga limpia un baño? ¿O porque alguien te diga fríeme un huevo o hazme un café? Pienso que esa es la vida verdadera cristiana. Dice que el apóstol Pablo en todas sus cartas siempre le daba gracias a todas las mujeres que en cada pueblo o ciudad le servían a él y al grupo de discípulos que caminaban con él, ministrando y predicando la palabra de Dios. Dice en Lucas capítulo 8 que Jesucristo iba seguido por sus discípulos y una gran multitud y muchas mujeres, algunas de ellas esposas de algunos de los líderes que estaban siguiendo a Jesús, no de los discípulos, sino de líderes, digamos, del mundo que habían sido impactados por la palabra y por el poder que respaldaba a Jesucristo. Entonces dice que había mujeres que le seguían y le servían, y aún le servían
con su propio peculio, o sea, de su propio dinero. Compraban la papa, la cebolla, la carne, el pescado, qué sé yo. No voy a entrar en esa parte, pero dice que le servían. Para mí no hay una cosa más dulce en la vida que servir. A mí me han enseñado mis pastores que la condición de un verdadero cristiano es servir. No importa quién seas, no importa cuántos años de pastor seas, no importa que tengas una iglesia grande, no importa que seas un gran predicador, no importa todos los títulos que tengas como cristiano, gloria a Dios por lo que tenemos, ¿no? Pero al verdadero creyente, al verdadero siervo, se le reconoce por su servicio. Y un siervo tiene que ser manso. A donde te manden a hacerlo, tú no digas, ¿por qué no lo mandas al otro? O mira, a ver hermano, vaya usted. No, Dios te está hablando a ti. Te está diciendo, carga ese mueble, saque esas cajas, etcétera, ¿no? Yo recuerdo una vez estaba en San Antonio, Texas, estábamos en una reunión de pastores y de repente llegó un camión muy grande y yo vi que mi pastor salió. Al rato lo vi que pasaba con unas cajas, igual que habían unos hombres que habían venido con el camión y otros muchachos que vinieron de la parte de atrás de las oficinas, estaban cargue y cargue cajas. Y de pronto el pastor Freddy, que era su pastor, mi abuelo espiritual, dijo, ¿quieren saber cuál es el verdadero espíritu y servicio? Y nos dijo, volteen. Y todos miramos y yo vi pasar a mi pastor cargando una caja de libros de clamor en el barrio. A mí me impactó porque yo no me había percatado, lo vi pasar con la caja de libros, pero su pastor vio a este hombre que tiene una gran obra en el Perú, no le importa tener que estar cargando cajas porque él sabe quién es y cargar cajas sigue siendo más de lo que él es. Mejor dicho, que no te denigras y nadie te quiere denigrar ni te quiere humillar cuando alguien te dice, sirve, hazme un café. Oye, a veces yo les he dicho a personas, hazme un café, y me miran y se sonríen y parece que yo le estuviera hablando en chino. Y yo, cuando yo llego a Lima, a mi pastor le encanta que yo le haga los cafés. Tiene hermanas ahí todo, pero a él le encanta que yo venga y le sirva. A él le encanta cuando estamos de viaje que yo le busque la comida, que le prepare el plato y todo. Porque uno nos servimos a otro y aquí no hay más grandes ni más chiquitos, sino siervos. Las ovejas o los siervos están en un corral y todos son iguales. Ahí no hay de que yo soy pastor, que soy líder, que soy administrador, o soy lo que sea, o soy hijo de fulana tal. Lo único que debe prevalecer es que somos hijos del Dios Altísimo. Entonces, esto aclara la cosa porque dice que el hombre no le dice siéntate en mi mesa, no le dice ponte a mi nivel. Más bien le dice anda y sírveme, ¿no? Y esa persona que le están dando la orden para que vaya a preparar la comida y todo, no se debe sentir menos, se debe sentir privilegiado que su autoridad le dijo, sírveme. Ten en cuenta que, ¿cómo se llama? Cuando caminaba Jesús o cuando caminaba Pablo, cualquiera de los líderes, hablo de los discípulos, siempre iban grupos grandes, pero siempre había mujeres. Y las mujeres lo que hacían era ministrar. Y una de las partes que ellas ministraban era ayudando con la parte de la comida. Tú te imaginas a los hombres de Dios que estaban, ¿cómo se llama?, predicando la palabra y luego tenían que parar para ir a preparar café, para ir a preparar el arroz, para ir a hacer una sopa, un sancocho. No cabía, ¿no? La Biblia habla en Hechos de que hubo una discusión entre las familias, especialmente las viudas, porque no estaban repartiendo con igualdad, con equidad la comida, y entonces tuvieron que escoger hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y que fueran capaces de tener el don de la administración para que los apóstoles se pudieran dedicar a seguir predicando la palabra y no estar metidos en la repartición de los víveres o en la preparación de la comida. ¿Cuántos me están siguiendo? Y el anhelo más grande de nuestro corazón es servir. Mucha gente quiere servir, ¿no? Mucha gente quiere servir. Pero mi pregunta es,
¿A quién quieres servir? ¿Quieres servir para que te vean, para que te admiren, para que te respeten? Yo he oído, y perdóname que te hable así, he oído gente que dice, pero a mí no me respetan. Oye, a Jesucristo no lo respetaron. Y si a Jesucristo no lo respetaron, nosotros tenemos que estar dispuestos a seguir sus pisadas. Si a él no lo respetaron, si no nos respetan a nosotros, gloria a Dios, estamos por buen camino. Nosotros debemos de crecer según la imagen y la estatura de Cristo. Y la Biblia habla de Juan el Bautista y luego repite de Cristo que crecían a la imagen y a la estatura, o que crecían a la imagen de Dios, que su crecimiento era espiritual, que su crecimiento espiritual era notorio, que la gente iba admirando lo que se estaba cultivando en el corazón de Jesús cuando era un niño, lo que se cultivaba en el corazón de Juan el Bautista, su primo, cuando era otro niño. Y entonces nosotros debemos de aprender de que si nosotros no desarrollamos esa cualidad del servicio, somos mediocres. Estamos a medias, un pan medio crudo, como se puede decir. Te quiero aclarar otra cosa. La palabra siervo se refiere a la condición de Jesucristo, porque el Padre habla de que Jesucristo es el siervo de Dios. En Isaías lo nombran como el Cordero de Dios. Cuando Dios tuvo que salvar a Adán y Eva del pecado que habían cometido, tuvo que morir un cordero y su sangre fue derramada para limpiar de todo pecado a Adán y Eva. Y la piel del cordero fue el revestimiento, que en este caso sería el Espíritu Santo. Pero Jesucristo fue siervo, y cuando Isaías habla, dice que él como oveja fue al matadero en silencio y no dijo nada, no se quejó, y no dijo, no me respetan, yo soy el Mesías, soy el Salvador del mundo, soy el Emmanuel, soy el que iba de venir, el que había de venir, soy el Hijo de Dios. No, él no dijo nada. Y Pablo dice en Filipenses de que por todo lo que él se humilló y se hizo igual que los hombres, y como hombres, el último de los hombres, dice que el Padre le da el reconocimiento y el título de Señor, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Si el Señor Jesucristo fue nuestro siervo, y la Biblia viene hablando desde Génesis y dándonos la imagen, la figura del siervo de Dios a través de diferentes figuras, digamos, físicas, como una oveja, como un cordero, debemos de entender de que Jesucristo es el siervo y ese espíritu debe de vivir en mí. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, ese espíritu debe mostrarse en mí. ¿Aló? Pero a veces nos gusta mucho la palabra líder. Aquí yo tengo un pequeño inconveniente. Yo he aprendido en la Biblia, por la parte histórica, que el primer líder que menciona la Biblia fue el lucero de la mañana, el líder de todos los ángeles. Después vino a ser Satanás o Lucifer. Es mejor dicho que el primer líder se cayó, porque parece que el título como que lo hizo creerse mucho y se quiso comparar con su autoridad suprema. Pero el primer siervo fue Jesucristo, y gracias a lo que Él hizo y se humilló a sí mismo, Él nos ha salvado a nosotros. Mientras uno cayó y fue echado fuera del cielo, el otro es el mediador del Padre para llevarnos a todos nosotros a tener una vida abundante y un día llegar al cielo a gozar de la vida eterna. A veces el ministro crecemos, aprendemos, conocimiento bíblico, clases, etcétera. Estamos preparados.
Ese es otro engaño. Ese es otro engaño. Porque cuando nosotros vemos que estamos creciendo, nos creemos mucho. Y entonces ahí viene el problema. Que ahora queremos que nos respeten por el conocimiento. ¿Me estás entendiendo? Por el conocimiento. Y entonces nos esponjamos, si se puede decir, nos la creemos, y eso nos hace daño. Mejor es que cuanto más conocemos, estemos más humildes. Por eso que muchos caemos, porque dice que antes de la caída está la altivez de espíritu o la soberbia. Y entonces muchos hombres caen por la altivez de espíritu, porque se la creyeron. Pero Dios quiere que nosotros entendamos de que realmente Él quiere hombres y mujeres simples. Dice en lo que hemos estado leyendo, Cristo dijo, el más grande de ustedes sirva a los demás. En el libro de Filipenses dice, siendo igual a Dios, no estimó como cosa a que aferrarse, habla, ¿no? Pero el mediocre siempre se conoce porque cuando se hace mediocre, o sea, cuando se estanca, cuando ya no crece, lo primero que reclama son derechos. Yo he leído bastante la Biblia y la sigo leyendo y jamás he visto que diga que tenemos derechos. Lo que sí he visto que tenemos responsabilidades y deberes, pero no tenemos derechos. ¿Para qué estoy acá entonces? Para servir a los demás. Para eso estamos aquí. Recuerda que quien sirve es el sirviente y el sirviente tiene condición como de esclavo. Pablo se presenta así, yo Pablo, en cada carta, esclavo de Jesucristo, yo Pablo, prisionero de Cristo, yo Pablo, siervo de Cristo. Y tú, ¿como qué te quieres presentar? En esta noche quiero decirte, además, que muchos de nosotros nos desviamos porque nos creemos. La Biblia nos recuerda que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes de este mundo. Y el diablo es experto en engañarnos y en desviarnos. Quiero decirte en esta noche de que es una condición mediocre querer servir para que nos respeten o trabajar en el servicio para que nos promuevan. Debemos de servir para agradar a Dios y nada más. Lo que los hombres digan no es tan importante como lo que Dios a través de su Espíritu habla a tu corazón y al corazón de tus autoridades. Quiero despedirme esta noche orando, dándole gracias a Dios. Ha sido una clase un poco corta, pero tenemos ciertos problemitas de logística. Así que ahí donde estás, te invito a que medites. Y si tú estás pasando una restauración, recuerda, el diablo te engañó en el orgullo por creértela, por no querer servirlo, por llegar un momento en que dijiste, ¿y a mí? ¿Y cómo es conmigo? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué tengo que servir a ese hombre? ¿Por qué tengo que servir a esa mujer? Cuando ya estamos hablando así, ya el orgullo ha subido, la fiebre ha subido y está próximo a tu caída. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, que vengas a abrir nuestros corazones, Señor, y nos enseñes cuál es el camino de la humildad, de la mansedumbre, para ser verdaderos siervos. Padre, queremos que tú nos lleves, Señor, hacia nuestro destino y sabemos, Señor, que la única forma es sirviendo a los demás. Oramos para pedirte perdón por nuestros errores y por nuestra falta de entendimiento en cuál es tu verdadero propósito. Señor, podemos ver de que tú no solamente mandaste a Jesucristo, sino rescataste a muchos hombres para que te sirvieran y cada uno tuvo que pasar un proceso. Pablo, que era un personaje tan importante, tú lo derribaste, Señor, de la cabalgadura o donde iba montado y cayó al suelo ciego. Y Pablo o Saulo supo de inmediato que un poder superior lo había derribado.
y él pensaba que venía en el nombre, el más santo nombre, pero te encontró a ti, Jesús. Yo quisiera que todos en nuestro corazón te pudiéramos encontrar y pudiéramos aprender el verdadero y único camino. El camino que a ti te agrada, que es el servicio. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, muchas gracias por la atención y nos estamos viendo.